No, que te preguntaba, Ale, que cómo lo estudias. O sea, si nada más estás tú, o sea, cómo lo estudiarán ellos, porque tú sabes otros lenguajes y, Sí, o sea, sí, sí, creo que en algún momento escuché en la conversación que dijiste, bueno, si alguien quiere hacer o descubrir los sistemas de, ay, no sé qué, creo que me enseñaste el Tibet o algo así, pero sí, si sí, no sí. tienes ni idea, o sea, ¿cómo? Claro, claro, ese es muy importante, Excel, y es que es parte de la formación endolingüística, ¿no? Que se necesita tener. Por ejemplo, ahorita es como esta plática introductoria donde estamos hablando de los códigos y de todo este rollo, pero ya a final de cuentas se necesita sentarse a estudiar, por ejemplo, mira, vamos a estudiar, por ejemplo, estas 15 o 20 idiomas, vamos a hacer la lingüística comparada, vamos a encontrar estos códigos y vamos a ir identificando qué son, ¿no? Entonces sí, sí se necesita una guía en ese sentido. Digo, la gente también lo puede hacer, replicar esto por sí mismos, pero es parte de la formación endolingüística, ¿no? De ir encontrando estos códigos. Ahora, la otra cosa es también, hay otro tipo de, de práctica, ¿no? Dentro de la endolingüística aplicada, que por ejemplo por ejemplo, aprender idiomas, ¿no? Aprender 5 idiomas, 10 idiomas. em, Terminas aprendiendo los idiomas, ¿no? Pero no necesariamente estás aprendiendo todo lo que tiene que ver con la endolingüística a nivel teórico, sino es ya una parte muy pragmática que tiene que ver con aprender un idioma. Em, entonces, bueno, está esa parte de aprendizaje de idiomas. Hay otra parte a nivel aplicado que nosotros le llamamos sesiones endolingüísticas. Y una sesión endolingüística es una sesión donde sí se aprenden idiomas, es parte de, pero más que nada hay una metodología que se desarrolló en los noventas, donde a partir del trabajo de códigos y con códigos, el pensamiento de los asistentes a estas sesiones eh, se va flexibilizando para poder generar, por ejemplo, ideas, conceptos, cosas así. Entonces, simplemente como para gente que quiere desarrollar, por ejemplo, estrategias creativas, otro tipo de cosas, también se pueden aplicar ese tipo de sesiones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy tratando de hacer investigación sobre cómo desarrollar de este tipo de sesiones endolingüísticas un tipo de terapia, ¿no? Eh, no le llamaría psicoanalítica, pero sí un tipo de terapia que esté basada en mucho de esto de lo psicoanalítico, ¿no? Con las sesiones endolingüísticas, ¿no? Entonces son otra parte de lingüística aplicada, ¿no? Entonces, te digo, depende mucho cómo, cómo se estudia y qué se quiere aprender, ¿no? Qué se quiere desarrollar. Si es la parte muy teórica, pues sí, literalmente es como ir con estas lenguas. Ahorita tenemos muchísimos recursos porque en Internet te puedes encontrar un montón de idiomas que antes tenías que ir, hace 30 años, tenías que ir a bibliotecas porque era el único lugar donde había, por ejemplo, ciertos diccionarios, ¿no? O tenías que meterte a un pueblo en unas montañas donde era el único lugar donde se podía escuchar esa lengua. Todavía pasa eso, pero hay mucho acceso más a lenguas. Entonces, por ejemplo, imagínate que ahorita ustedes allá agarran sueco, danés, islandés, noruego, ¿no? Y faroés, ponle tú, las 5, ¿no? De allí. Eh, y empiezan a ver comparadamente, ¿no? Espérate, Eh, cuando hablas de eso es literal ponerte a comparar palabra por palabra, o sea, de... sí, por ejemplo, por ejemplo, la palabra yo, ¿no? Que generalmente la representan con una J, una vocal, en este caso sueco, por ejemplo, J-A-G, yo. Ujú, En otras, por ejemplo, que es nada más A, y otra que es yay, y otra que es ye, ¿no? Que simplemente se escriben con J-E-G, ¿no? J-E-G. ujú. Ves que todas tienen eso, que lo común es que hay una G. Cambia la vocal, pero hay una G, ¿no? Hay veces que se pronuncia la G y hay veces que no se pronuncia la G o muy poquito, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, vendría con Sprach, ¿no? Que tiene que ver con idioma, ¿no? Y entonces empiezas a encontrar, por ejemplo, un Sprach o Spro, ¿no? Spro.
ya más a dónde están, que como que se comen la G. Em, Tiene que ver mucho con expresarse, con el concepto, por ejemplo, en alemán, sprechen. El holandés, aunque podría tener sprechen, generalmente Ah, no eh, sé, eh, no me al- acuerdo. es que a la lengua, generalmente los holandeses le van a decir taal, ¿no? Ah, sí, De sí. taal. Pero para hablar como tal, expresarse, sí es spreken. Mm, Spreken. Entonces, spreken, ese tiene que ver con sprechen, tiene que ver con sprok. Y entonces, cuál es el código, en este caso ternario, que siempre está? S, la P, SPIR o S, qué. P y R, ¿no? Ah, S, P y R. O tendríamos, ahí es donde venía lo de los cuaternarios, tendríamos P, R, G y la S como añadido, ¿no? Entonces, cuando entendemos que en todas las lenguas, en este caso escandinavas, ponle tú, y estas dos germanas, ¿no? O en las germánicas, para expresarse o para hablar se utiliza ese código, tú te aprendes ese código y por consiguiente te puedes aprender las otras de forma más sencillas. mm, Ujú. Lo mismo, por ejemplo, el verbo de poder. Generalmente en todas las lenguas germánicas se utiliza el binario KN, que es can. mm. En algunas lenguas va a variar un poco la vocal, puede ser con, pero bueno, son ese tipo como de cosas, ¿no? Ya como para aprendizaje de idiomas, pero también para códigos y así. Mm, Pero no hay un poco de conflicto también con lo que decías eh, o bueno, es que creo que en algún momento mencionaste también como que el significado de las palabras o sea, para quienes las hablan, ¿no? Si sí, tú no conoces el otro lenguaje, o sea, puedes hacer como esa comparación entre diferentes idiomas, ¿no? Para ajá, encontrar como estas, ¿cómo se llaman? Las tres claves. Ese me fue. Los niveles. los No, niveles. bueno, sí, las consonantes, pues. Ok, Pero no vas a poder, pienso yo, no sé, tú, es pregunta, quizás comprender cuál era el significado con, es- con estas claves, pues, sí, sí, porque sí. no conozco, o como dices, no es mi lengua materna y quizás no tengo más información, o Ya, no ya, sé. sí, es una cosa que surge mucho como pregunta. Y aquí la respuesta un poquito más amplia es que em, em, cuando la lingüística comparada no es agarrar diccionarios, agarrar la Ujú, palabra y ver el otro diccionario al lado y compararlo. O sea, eso es ujú, una parte de la lingüística comparada, ¿no? Porque estás literalmente agarrando, a ver, ¿cómo se dice en este diccionario? ¿Cómo se dice este? Y lo comparas. ujú, La, la lingüística comparada más real es literalmente irse al país donde hablan el idioma y preguntarle ujú, a la gente cómo se dice cierta cosa y compararla con lo vivo, no con lo que quedó escrito en un diccionario, sino literalmente tú cómo le dices, ¿no? Entonces, ujú, ¿por qué? Porque esto da dos cosas importantes. Una es el contacto real con el fenómeno, es decir, contacto real con la lengua, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede aprender griego sin estar en Grecia? Sí se puede, pero se aprende más griego si estás en Grecia. ujú, Entonces, sí es necesario estar en contacto con los pueblos que hablan las lenguas para profundizar en todo esto. O sea, no es que mágicamente yo al leer cinco frases distintas en cinco diferentes idiomas, ya me aprendí cómo se dice todo. O sea, no es así. Hay muchísimas, por ejemplo, en técnicas de aprendizaje de lenguas hay muchísimas muy buenas. Una de las mejores es la inmersión total, que es literalmente te metes al idioma como lo hablan y te pones a hablarlo, ¿no? Con los errores que uno cometa no pasa nada, pero va mejorando. Entonces, em,
te digo, porque muchas veces puede pasar, mira, si tengo estos cinco frases, comparo estas cinco Sprock, ¿no? Entonces ya me aprendí todas. Sí, pero falta la parte de contacto real con la persona. O sea, literalmente ya fui a las Islas Faroe y entonces ahí en estas islas ya vi unas ovejitas y entonces estuve saludando al señor que las pastorea, ¿no? Obviamente eso puede ser casi imposible para muchas personas. No pasa nada. Ujú. No estamos hablando de, de lo mágico, lo gratuito. Estamos hablando de tratar de encontrar estos, sí, estas formas en las que la gente habla, ¿no? O sea, Pero esa es, bueno, la forma en la que ellos hablan, pero la explicación de por qué, no mencionaste en algún momento como que también también. el significado, eso no creo que te lo puedan decir, porque muchas veces Ah, tú mismo no sabes de dónde o por qué le llamas esto. Creo que diste un ejemplo, ¿no? De luz y sol. sí, eh, y no sé, igual la gente no sabe por qué algo se llama así o cosas, o sea, con ellos quizás puedes aprender eso, ¿no? La parte de cómo suena, pero el por qué se llama, o la razón detrás de exactamente. Es, significado, eso qué, es cómo exactamente, es. esa es la razón, esa es la forma, sí. O sea, las personas cuando vivimos en nuestra tribu y hablamos nuestro propio idioma, solamente tenemos, nuestro horizonte es hasta donde termina nuestro pueblo. Y eso es lo que sabemos. Cuando hemos recorrido 20 pueblos, podemos saber en ese pueblo por qué le están llamando a tal cosa, ¿no? Mm, Es decir, que una de las cosas que invitamos a ver es las lenguas como piezas de rompecabezas. Yo mi lengua es una pieza de rompecabezas que tal vez nada más veo como un puntito y hay otras piezas de rompecabezas que si las junto donde van, me permiten ver más de dónde vienen ciertos orígenes. mm, Y entonces ya puedo explicarle a una persona, ¿no? De dónde viene. Por ejemplo, nosotros, bueno, en español está el concepto de la sirena, ¿no? Y la sirena puede ser este ser mítico, ¿no? Que estaba en los barcos y que canta y que atrae a los navegantes, ¿no? Pero también puede ser la que ponen los policías y se oye, "Ui, ui, ui, ui", ¿no? mm, Entonces, curiosamente, ¿cuál es la relación entre una sirena de ambulancia y una sirena de los barcos? De el los, sonido. el sonido, que hay un sonido, pero que puede ser o muy molesto o muy encantador, Mm, ¿no? Ahora, si tú llegas por ejemplo, a un pueblo de España, creo que también lo dicen hacia allá o acá a México, y dicen, mira, ya pasó el sereno. Ujú. ¿Quién es el sereno? Bueno, ya serenos no hay, pero era el que te abría la puerta. El que ¿Eh? controlaba, era el que controlaba, el que tenía la llave del portal. Uno que tenía la llave o uno que pasa, por ejemplo, haciendo un rondín, ¿no? En Sí, las noches y decía, todo está sereno, o sí, sea, sí, sí. todo está mm, tranquilo, ¿no? Entonces, serenar, como por ejemplo en México tenemos esto, no sé si en España tengan, Sergio, pero acá tenemos la serenata, que es la Sí. canción que le llevas a la novia con músicos, ¿no? Ujú. Ahora, estar sereno tiene que ver con una serenata, con una sirena y con una sirena de ambulancia. Hay una mm, relación psíquica profunda entre los cuatro. No son lo mismo, ¿no? Pero mm, todos tienen que ver con el sonido. mm, Ujú. Por ejemplo, cuando yo voy a serenar a alguien, ¿qué necesito para serenarlo? Tal vez cantar una canción de cuna, mm, ¿no? Es decir, serenar también significa estar calmado, pero al mismo tiempo, si se oye una ambulancia con la sirena, no me calmo. Entonces tiene que ver con esa dupla psíquica entre estar calmado y estar en alerta. ujú, Y entonces la cuestión profunda entre serena y sirena
tiene que ver con una cuestión entre esa ambivalencia entre estar calmado y estar ansioso. Mm, Y ahí Vale. empezamos a entender qué es el código SRN. mm, ok. Pero ahorita para explicar esto nos tuvimos que ir por diferentes latitudes. Estuvimos Oh, solamente en español. Si nos vamos a otros idiomas con ese mismo código SRN, ¿qué otras cosas podemos encontrar? ¿No? Mm, Si invertimos en las letras del código, si jugamos con ellas, ponemos, por ejemplo, NSR, ¿no? Si ponemos SRN y así, ¿no? Entonces, mm, oh, nos vamos, digamos que es como si fuéramos navegantes o nómadas que vamos de pueblo en pueblo, conociendo cómo piensa cada pueblo y vamos uniendo hilos, mm, porque en algún momento hubo una conexión. ujú, oh, Entonces, parte del estudio es ese. ok. Ujú. Si se dan cuenta, no vale. es como un estudio de voy a estudiarlo en un aula, por ejemplo, ¿no? Ujú, O en una escuela. Tiene que ser mucho con estar viajando, por ejemplo. mm, Ok. ok.